Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidas a un nuevo vídeo de Pokémon competitivo. El Pokémon a analizar en esta ocasión es Skeledirge, la última evolución de Fuecoco, el Pokémon inicial del tipo Fuego. Regresamos con los Pokéanálisis al canal, una sección que me encantaba hacer hace tiempo, y volvemos con los Pokémon competitivos de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Si queréis saber más acerca de este Pokémon, quedaros en el vídeo. Así que vamos allá. Los Pokéanálisis regresan al canal con un lavado de cara y una nueva estructura. Aprovecho unos segundos del principio para explicaros cómo van a ser a partir de ahora. En primer lugar, como veis en pantalla, empezamos por la sección de análisis, después seguiremos con la de cobertura y finalmente terminamos con el apartado de estrategias. Todo el material competitivo del vídeo está enfocado al competitivo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en formato VGC, es decir, que siempre estaré hablando sobre combates 2 contra 2. En el Pokéanálisis de hoy tenemos a Skeledirge como protagonista. Este Pokémon del tipo Fuego y Fantasma destaca bastante por sus puntos de salud, defensa física y sobre todo ataque especial. En este vídeo explotaremos estas estadísticas para sacar el máximo provecho a nuestro Pokémon inicial. Como podéis ver, los PS de Skeledirge van desde los 104 hasta los 318, su defensa va desde los 100 hasta los 205, mientras que su ataque especial empieza siendo de 110 y acaba en los 225. Si os habéis dado cuenta, os indico con diferentes colores cuáles son los números respecto a las estadísticas base y los niveles que puede alcanzar nuestro Pokémon. El color azul indica el nivel 50. Que realmente son los números que más nos interesan, ya que el formato competitivo se realiza en este nivel independientemente del nivel que tenga el Pokémon. Por lo tanto, se nos queda con unos PS de 164 que no están para nada mal y ayudará mucho a que aguante en combate según qué estrategia queramos utilizar. 105 de defensa que sumado a su alta vitalidad se convierte en un Pokémon capaz de aguantar bastante bien por la parte física en combate. Y por último nos encontramos con 115 en ataque especial, el gran potencial de esta especie que intentaremos sacar todo el provecho. No es de los que más potencia tiene en este campo, pero lo hace tan bien que se convierte en uno de los mejores. Mencionar antes de que se me olvide que las estadísticas que veis en pantalla se han tenido en cuenta sin ningún tipo de entrenamiento. No he tenido en cuenta naturalezas, ni IV, ni reparto de EVs. Evidentemente, si entrenamos estos valores, podemos conseguir un Pokémon mucho más potente. Más adelante hablaremos del tema en la sección de estrategias. Skeledirge solo puede aprender dos habilidades. Como habilidad común tenemos Maryamas, potencia hasta un 50% sus movimientos de tipo fuego cuando le quedan pocos PS. Se activa cuando los PS son iguales o están por debajo de un tercio de sus PS máximos. La habilidad más típica entre los Pokémon iniciales del tipo fuego, mientras que como habilidad oculta posee la habilidad ignorante. Pasa por alto los cambios en las características de un Pokémon al atacarlo o recibir daño, la que vamos a utilizar en todas y cada una de las estrategias de este vídeo. Con ella este Pokémon gana mucho en combate y le hace tener un potencial brutal. Por si alguien no sabe cómo funciona Ignorante, os pongo un ejemplo sencillo. Si durante el combate tenemos como rival un Pokémon que ha utilizado 2 veces Danza Dragón, con esta habilidad lo que conseguimos es que las estadísticas que se haya aumentado nos den exactamente igual. Es una manera muy útil de quitarle los cambios al Pokémon rival sin necesidad de utilizar movimientos para ello. Aunque mucho cuidado, porque esto solo afecta al Pokémon que tiene Ignorante como habilidad. Skeledirge es un Pokémon de doble tipo y eso le ayuda a tener varias ventajas sobre sus enemigos, pero también algunas desventajas. Por la parte de resistencias vemos que es un Pokémon con bastantes defensas hacia una gran variedad de tipos, como es el caso del bicho, que prácticamente no le hace ni cosquillas, o los tipos acero, planta, hielo, hada, fuego y veneno que los para sobradamente. Incluso llega a ser inmune a 2 de ellos, el normal y la lucha, gracias a su tipo fantasma, mientras que otros tipos como son el dragón, eléctrico, psíquico y volador le hacen daño normal y deberíamos tenerlos en cuenta para evitar el máximo daño posible. Respecto a las debilidades, tenemos la suerte de que ningún tipo le hace super eficaz por 4, pero sí nos topamos con varios de ellos que le hacen super eficaz por 2, como es el caso del tipo agua, fantasma, roca, siniestro y tierra. De los 5 tipos a los que Skeledirge es débil, absolutamente todos se ven con mucha frecuencia por el meta, por lo que debemos saber proteger bien sus debilidades con intercambios estratégicos o compañeros que puedan ayudarle a flanquear dichas debilidades. Este Pokémon viene muy bien
para acabar con amenazas como Merenaleteo, Among Us y Chien Pao, pero tened mucho cuidado, ya que los tres que os acabo de mencionar también forman parte de las grandes amenazas que pueden acabar fácilmente con Skeledirge, y a ellos se les suma otros rivales que se ven mucho como Chi-Yu, Tin-Lu y Landorus. Para esta ocasión os traigo un total de 4 estrategias competitivas para Skeledirge que podéis utilizar en vuestros equipos de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el primer set de movimientos, nuestro Skeledirge tendrá el teratipo fuego o el teratipo planta. Los ataques variarán un poco dependiendo del teratipo que escojáis en esta estrategia. Como ataque característico tenemos Canto Ardiente para aprovechar ese aumento en ataque especial que nos da cada vez que lo utilizamos. Seguidamente de Bola Sombra para pegar bastante fuerte por stab y tener esa probabilidad de reducir defensa especial al rival. Si jugamos con un apoyo que sea capaz de meter algún estado alterado al rival, entonces en lugar de utilizar Bola Sombra podemos buscar la opción de meter Infortunio, un movimiento que también recibe stab por el tipo fantasma y aunque de primera sea más débil que Bola Sombra, la potencia de este ataque se duplica si el rival está dormido, quemado, paralizado, envenenado o congelado. Vamos, de un tortazo metemos 130 puntos, una locura sobre todo si tenemos en cuenta que en el meta siempre se busca alguno de estos estados para ganar ventaja sobre el rival. Por otro lado tenemos Tera Explosión, si decidimos ir con teratipo planta para ganar cobertura ante tipos como el tierra o el agua y seguir pegando fuerte tanto a esas amenazas como a otras que se nos puedan presentar durante la pelea. Si decidís ir con teratipo fuego, entonces la mejor opción sería Tierra Viva, para golpear a otros Pokémon fuego y poder dañar a Pokémon que no podamos hacerles frente con nuestros movimientos de fuego o fantasma. Una buena opción que también hace bastante daño. Por último y no menos importante, podéis escoger entre protección o relajo, este último para recuperar vida en combate. Aquí os dejo total libertad de elección, ya que gracias al entrenamiento en esta build, Skeledirge tiene potencial suficiente para aguantar en el campo de batalla sin problemas. El entrenamiento para esta estrategia va a ser el siguiente: los EV se reparten de la siguiente manera: 220 puntos en vida, 36 puntos en defensa y 252 puntos en ataque especial. Con este reparto buscamos poder durar más en el enfrentamiento a la vez que golpeamos muy fuerte a nuestros rivales. Aguantamos por la parte física más de lo normal y aprovechamos también que Skeledirge tiene buenos stats en defensa física y salud. Para que todo funcione correctamente se debe tener 31 IVs en todas sus características a excepción de su ataque físico, que no nos es importante para la causa. Como habilidad vamos a llevar Ignorante, que es su habilidad oculta y una de las mejores del juego. Respecto a los objetos, como veis hay varias opciones. Os recomiendo el spray bucal, los restos o la gafa protectora. El objeto a elegir depende también un poco del teratipo y los movimientos del set. Por ejemplo, el spray bucal lo recomiendo si nos queremos centrar en golpear potente, ya que nos aumenta el daño de los movimientos de sonido, y ahí es donde entra en juego Canto Ardiente. Este objeto nos sube un nivel el ataque especial al utilizar un movimiento de sonido, por lo que al usar el movimiento característico de este Pokémon, en turno 1 podemos ponernos en +2 de ataque especial tranquilamente. Después de ello, el objeto desaparece. Restos os lo recomiendo si decidís utilizar el teratipo planta con el movimiento relajo. Gracias a la combinación del efecto de restauración de restos con el de relajo, la salud de Skeledirge siempre estará alta e incluso le salvarán de más de un apuro. No es una build super tanque, pero sí le ayuda bastante esta elección. Mientras tanto, la gafa protectora impide recibir daño por granizo y tormenta arena. También le hace inmune a movimientos basados en polvos y la habilidad Efecto Espora, un objeto que parece una tontería pero que viene genial en el meta actual donde vemos Among Us a cada rato. Gracias a él podemos evitar las tan molestas esporas. Ya por último, como naturaleza, vamos a ir con Modesta, porque aunque el reparto de V ayuda a que nuestro Pokémon aguante, buscamos el realizar el mayor daño posible a los Pokémon de nuestro rival. Con esta naturaleza conseguimos que el ataque especial aumente considerablemente a costa de perder ataque físico que, en este caso, nos importa bastante poco. En el segundo set, la estrategia de Skeledirge cambia casi por completo. Vamos a seguir buscando ese daño con Canto Ardiente e ir potenciándonos poco a poco y con Bola Sombra o bien Infortunio. Pero vamos a adoptar una estrategia un poco más defensiva, consiguiendo con ello el desgaste del equipo rival a través de nuestros movimientos y sobre todo los cambios de estado. Los teratipos a escoger en esta estrategia son el teratipo Hada o el teratipo Agua.
dos de los mejores tipos defensivos del juego. Las coberturas son realmente grandes en ambos casos, aunque ya se ven algunas opciones para hacerles counter. Siguen funcionando muy bien. Estratégicamente continuamos contando con el movimiento característico Canto Ardiente como principal para golpear. A partir de aquí está a vuestra libre elección entre Bola Sombra o Infortunio. Según que escojáis os recomiendo uno u otro. Si decidís ir por algo más bulky, el combo perfecto sería Fuego Fatuo con Infortunio. Con el primero quemo al rival y con el segundo le golpeo muy fuerte gracias a su aumento de potencia por sufrir un estado alterado. Como última opción podéis tirar por protección para cubriros en turnos estratégicos del rival o vuestros, o simplemente escoger relajo para ir recuperando vitalidad en momentos críticos. El entrenamiento para esta estrategia va a ser el siguiente. Los EV se reparten de la siguiente manera: 252 puntos en vida, 188 en defensa, 6 en ataque especial, 4 en defensa especial y 20 en velocidad. Un reparto que busca convertirse en una especie de tanque capaz de aguantar realmente bien por la parte física y un poco mejor de lo normal por la vertiente de defensa especial. Para que todo funcione correctamente se debe tener 31 IV en todas sus características a excepción de su ataque físico. Como habilidad vamos a llevar Ignorante, que es su habilidad oculta. Respecto a los objetos, como veis hay varias opciones, os recomiendo los restos o la gafa protectora. El objeto a elegir depende también un poco del teratipo y los movimientos del set. Por ejemplo, restos os lo recomiendo más para que la duración de Skeledirge en el campo de batalla sea la más larga posible. Muchas veces esa pequeña recuperación puede marcar la diferencia. Mientras tanto, la gafa protectora impide recibir daño por granizo y tormenta arena, también le hace inmune a movimientos basados en polvos y la habilidad Efecto Espora. Como bien comenté antes, si veis mejor esta opción, podéis utilizarla. Ya por último, como naturaleza vamos a ir con Osada. Con esta naturaleza conseguimos aumentar la defensa física de nuestro Pokémon mucho más a costa de perder ataque físico. La mejor combinación en este set con el reparto de EVs visto antes. En el tercer set seguimos utilizando movimientos como Canto Ardiente, Bola Sombra o Infortunio con los que golpear e ir desgastando a nuestros rivales. Los teratipos a escoger en esta estrategia son los mismos que los del primer set, el teratipo Fuego o el teratipo Planta. El primero para golpear mucho más por stab y el segundo en caso de buscar coberturas. Aquí volvemos un poco a lo de antes. Canto Ardiente para golpear por stab, hacer daño y aumentarnos el ataque especial con cada acción, acompañado de Bola Sombra para atacar fuerte por el tipo fantasma buscando esa disminución de la defensa especial, o Infortunio para golpear muy fuerte con 130 puntos de potencia si nos vemos apoyados por un Pokémon que meta estados alterados. Como tercera opción de movimientos tenemos Bozarrón, que nos viene genial para desgastar poco a poco a los dos Pokémon del rival, o siempre podéis optar por Tierra Viva buscando hacer más daño de manera individual y cubrir tipos como el fuego. En última opción continuamos con protección si preferimos protegernos en turnos buscando la predicción, aunque mucho cuidado con escoger este movimiento, o simplemente llevar Tera Explosión buscando ese daño extra por el teratipo Planta y cubrirnos de debilidades como el agua y la tierra. El entrenamiento para esta estrategia va a ser el siguiente. Los EV se reparten de la siguiente manera: 126 puntos de salud, 132 de ataque especial y 252 en velocidad. Con este reparto vamos a seguir pegando bastante fuerte porque Skeledirge cuenta con mucho ataque especial de base, dando prioridad a la velocidad para hacerse un poco más rápido y poder ganarle terreno a ciertos Pokémon. Así nos aseguramos que nuestros movimientos golpeen primero. Para que todo funcione correctamente se debe tener 31 IVs en todas sus características a excepción de su ataque físico. Como habilidad vamos a llevar Ignorante, que es su habilidad oculta. Respecto a los objetos, como veis hay varias opciones. Os recomiendo el spray bucal si buscamos golpear potente, ya que nos aumenta el daño de los movimientos de sonido, y ahí es donde entra en juego Canto Ardiente y o Bozarrón. Este objeto nos sube un nivel el ataque especial al utilizar un movimiento de sonido, por lo que al usar el movimiento característico de este Pokémon en turno 1 podemos ponernos en +2 de ataque especial. Después de ello el objeto desaparece. Mientras tanto el chaleco asalto nos permite aumentar un 50% la defensa especial del Pokémon si buscamos algo más de aguante. Una muy buena elección que funciona genial, pero tenéis que saber que si equipamos este objeto, movimientos como protección no se pueden utilizar. En estos casos se debe llevar todos movimientos de ataque. Ya por último, como naturaleza vamos a ir con Miedosa. Con esta naturaleza conseguimos aumentar la velocidad de nuestro Pokémon mucho más a costa de perder ataque físico, una pequeña ayuda que nos viene genial para ser algo más rápidos en el combate.
En el cuarto set mantenemos Canto Ardiente y Bola Sombra o Infortunio según el equipo que se tenga. Los teratipos a escoger en esta estrategia son tanto ofensivos como defensivos. Tenemos el teratipo Fuego para buscar hacer un daño mayor o el teratipo Agua para conseguir cobertura en los momentos que se requiera. La elección es vuestra, como siempre. Seguimos un poco como antes, ya que tenemos Canto Ardiente para golpear por stab, hacer daño y aumentar el ataque especial, acompañado de Bola Sombra para atacar fuerte por el tipo fantasma, buscando disminuir la defensa especial, o Infortunio para golpear muy fuerte con estados alterados. Como tercera opción de movimientos tenemos Bozarrón, que nos viene genial para desgastar a los dos Pokémon del rival, u Onda Ígnea como novedad en esta elección, un movimiento del tipo fuego algo más potente que Canto Ardiente y que nos permite golpear a ambos Pokémon rivales, con el pequeño problema de que su precisión es algo más baja. En este caso, si no queréis llevar Canto Ardiente y preferís Onda Ígnea, podéis cambiar uno por otro aunque no esté en ese hueco. Al fin y al cabo esto es orientativo, podéis acomodar estas estrategias a vuestro gusto. En última opción continuamos con Protección como única opción, muy importante para que el set funcione correctamente y podamos realizar predicciones o cubrirnos fácilmente de las amenazas. El entrenamiento para esta estrategia va a ser el siguiente: los EV se reparten de la siguiente manera: 6 en defensa física, 252 en ataque especial y 252 en velocidad. Diría yo que estamos ante el reparto más agresivo de este Pokémon de los que os he enseñado, un entrenamiento que va directo a potenciar tanto el ataque especial como la velocidad, buscando daños altísimos y prioridad en combate. Eso sí, para que todo funcione correctamente se debe tener 31 IVs en todas sus características, a excepción de su ataque físico. Como habilidad vamos a llevar Ignorante, que es su habilidad oculta. Respecto a los objetos, el único que os recomiendo en esta build es el spray bucal. Ya lo he comentado durante todo el vídeo, pero por si hay algún despistado, este objeto nos sube un nivel el ataque especial al utilizar un movimiento de sonido, por lo que al usar Canto Ardiente en turno 1 podemos ponernos en +2 de ataque especial. Después de ello el objeto desaparece. Ya por último, como naturaleza, vamos a ir con Miedosa o Modesta. Aquí os doy a elegir, ambas son muy buenas y funcionan genial con este reparto de EVs. Si elegís Miedosa, la estadística que más se va a potenciar será la velocidad, mientras que con Modesta potenciamos el ataque especial, según si buscáis dominio en atacar antes o golpear más fuerte. Hasta aquí el Pokéanálisis de Skeledirge. No olvides que puedes compartir tus estrategias en los comentarios, estaré encantado de leerlas. Si te gustó el vídeo recuerda en reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que llegue a más gente, que eso ayuda un montón. No olvides suscribirte si no estás suscrito, que es gratis, y de que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!